Imaginen morir de hambre y deshidratación, no por falta de recursos, sino porque creen que su cuerpo es el campo de batalla de 6 de los demonios más poderosos de la historia. Esta es la aterradora realidad de Anneliese Michel, la joven cuya agonía inspiró El exorcismo de Emily Rose. Pero la realidad es mucho más cruda que el cine. Entre gritos que no parecían humanos, 67 rituales de exorcismo documentados en cintas de audio que aún hoy hielan la sangre, y un cuerpo que se marchitaba hasta pesar apenas 30 kilos, se esconde un misterio que dividió a Alemania y al Vaticano. ¿Fue una posesión demoníaca real o una negligencia médica criminal disfrazada de fanatismo religioso? Prepárense, porque hoy, en Exploración Siniestra, vamos a escuchar los ecos de una tragedia que nos hará cuestionar qué es más aterrador, el diablo o lo que somos capaces de hacer en nombre de Dios. Exploración Siniestra. Todo comenzó en la apacible y profundamente católica Baviera, en Alemania Occidental, a finales de la década de 1960. Anneliese Michel no era una joven problemática. Al contrario, era una chica brillante, dulce y extremadamente devota. Su familia, liderada por padres cuya fe rayaba en el ascetismo, la crió bajo una disciplina moral férrea. Sin embargo, en 1968, cuando Anneliese apenas tenía 16, algo en los engranajes de su realidad se rompió para siempre. Sin previo aviso, comenzó a sufrir ataques de parálisis nocturna. Describía una presión insoportable en el pecho, una fuerza invisible que la inmovilizaba, mientras una sombra negra la acechaba desde los rincones de su habitación. Lo que inicialmente los médicos diagnosticaron como epilepsia del lóbulo temporal, pronto mutó en algo que la medicina moderna no podía explicar, o que Anneliese no quería que explicara. A pesar de los medicamentos anticonvulsivos, los ataques empeoraron, pero no eran solo convulsiones. Anneliese empezó a ver rostros demoníacos, muecas infernales, que le susurraban desde las sombras de la iglesia durante la misa. Anneliese, estás condenada. Te vas a pudrir en el infierno. La depresión se apoderó de ella. En sus diarios, la joven escribía sobre una soledad cósmica, una sensación de que Dios la había abandonado, o peor aún, que la estaba utilizando para una prueba de resistencia espiritual. Fue en este punto donde la ciencia y la fe chocaron de frente. Los médicos veían una psicosis reactiva. Anneliese, influenciada por su entorno, veía demonios. Para 1973, el comportamiento de Anneliese cruzó el umbral de lo racional. Ya no solo eran visiones, empezó a desarrollar una aversión física violenta hacia los objetos sagrados. El olor del incienso la asfixiaba, la vista de un crucifijo le provocaba convulsiones de odio, y el agua bendita le quemaba la piel, según sus propias palabras. La casa de los Michel en Klingenberg se convirtió en un escenario de pesadilla. Los vecinos hablaban de ruidos extraños, de una fuerza sobrehumana en una chica que cada vez comía menos. Anneliese empezó a lamer su propia orina del suelo, a comer insectos y a morder las cabezas de pájaros muertos. Sus rodillas estaban destrozadas. Realizaba hasta 600 genuflexiones diarias, un acto de penitencia obsesivo que la dejaba sangrando y con los tendones rotos. Desesperados y convencidos de que los fármacos solo estaban adormeciendo el alma de su hija, mientras el demonio la devoraba por dentro. Los padres de Anneliese abandonaron el tratamiento psiquiátrico, buscaron a la iglesia, pero el Vaticano no es fácil de convencer. Tras varias peticiones rechazadas, el obispo Joseph Stangl finalmente autorizó el ritual en 1975. Se asignaron 2 sacerdotes, Ernst Olt y Arnold Renz. Lo que ellos no sabían es que estaban a punto de abrir una puerta que no podrían cerrar. Al entrar en la habitación de Anneliese, el aire se sentía pesado. Un hedor a putrefacción llenaba el ambiente, y desde la cama
una voz que no pertenecía a una mujer de 23 años. Les dio la bienvenida, pero no era una voz, eran 6. Aquí es donde el caso de Annalise Michel se diferencia de cualquier otro. Los sacerdotes decidieron grabar las sesiones. Más de 40 horas de audio capturaron conversaciones entre los exorcistas y las entidades que decían habitar en ella. Cuando se les preguntó sus nombres, las respuestas helaron la sangre de los presentes. Los nombres eran Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón, Hitler y Fleischmann. Este último era un sacerdote corrupto del siglo XVI. Las grabaciones que aún circulan en los rincones más oscuros de Internet muestran a Annalise gruñendo como un animal salvaje, ladrando y hablando en idiomas que nunca había estudiado. Su cuerpo comenzó a transformarse físicamente, sus ojos se hundieron, su piel se volvió grisácea y una fuerza sobrenatural la obligaba a arremeter contra los sacerdotes con una violencia que requería de 3 hombres robustos para contenerla. A medida que 1975 llegaba a su fin y se adentraba 1976, las sesiones de exorcismo se volvieron una rutina macabra. Se realizaban 1 o 2 veces por semana, durando hasta 4 horas cada una. Lo que ocurría en esa habitación era una danza entre la vida y la muerte. Annalise ya no podía caminar. Sus rodillas estaban permanentemente inflamadas y ulceradas por las miles de genuflexiones que realizaba compulsivamente. Se negaba a comer, afirmando que los demonios no se lo permitían y que su ayuno era un sacrificio necesario para salvar las almas de los jóvenes pecadores y de los sacerdotes modernistas. Las grabaciones de esta época son desgarradoras. Ya no solo se escuchan los insultos de Hitler o las burlas de Lucifer, sino el llanto débil de una joven que se estaba apagando. Su rostro, una vez hermoso, se convirtió en una máscara de dolor. Ojos inyectados en sangre, pómulos salientes y una piel tan delgada que parecía papel de fumar. A pesar de verla morir lentamente frente a sus ojos, los sacerdotes y sus padres, cegados por una fe que se había vuelto tóxica, creían que la victoria sobre el mal estaba cerca. El 30 de junio de 1976 fue el último día que Annalise Michel tuvo fuerzas para luchar. Estaba demacrada, sufriendo de neumonía y fiebre alta. Aquella noche, durante el que sería su exorcismo número 67, estaba tan débil que sus padres tuvieron que sostenerla para que pudiera seguir los movimientos del exorcismo. Sus últimas palabras dirigidas a su madre fueron un susurro que todavía resuena en las paredes de esa casa. «Mamá, tengo miedo». A los sacerdotes les dedicó un último ruego: pidan la absolución. A la mañana siguiente, el 1 de julio, Annalise fue encontrada muerta en su cama. Tenía 23 años y pesaba tan solo 31 kilogramos. La autopsia fue implacable. Murió de desnutrición severa y deshidratación. Médicamente, Annalise Michel pudo haberse salvado con una simple sonda de alimentación y atención psiquiátrica una semana antes de su muerte. La muerte de Annalise no fue el final, sino el inicio de un circo mediático y judicial que sacudió los cimientos de Alemania. El Estado acusó a los padres Joseph y Anna y a los 2 sacerdotes de homicidio por negligencia. El juicio, que comenzó en 1978, fue una colisión brutal entre el oscurantismo medieval y la ley moderna. La defensa presentó las grabaciones de las sesiones como prueba de que la posesión era real. El tribunal escuchó los gritos, los gruñidos y los idiomas desconocidos. Sin embargo, los psiquiatras forenses fueron claros. Annalise sufría de una psicosis inducida por un entorno religiosamente opresivo, sumada a una epilepsia maltratada. El veredicto fue un punto medio que no dejó a nadie satisfecho. Los 4 acusados fueron declarados culpables, pero sentenciados a penas de prisión mínimas que fueron suspendidas bajo la premisa de que ya habían sufrido suficiente con la pérdida de la joven. Pero el morbo no terminó con la sentencia. Poco después del juicio, una monja carmelita
afirmó haber tenido una visión. El cuerpo de Annalise estaba incorrupto, una señal divina de su santidad. En un acto desesperado por validar su fe, los padres exhumaron el cuerpo de su hija en 1978. Oficialmente se dijo que el cuerpo presentaba el deterioro normal de 2 años bajo tierra, pero el ataúd nunca fue abierto al público, y los rumores de que el cuerpo seguía vivo alimentaron aún más la leyenda oscura de Klingenberg. Incluso hoy la tumba de Annalise Michel es un lugar de peregrinaje para aquellos que creen que ella fue una mártir, una mujer que aceptó que los demonios la poseyeran para que el mundo moderno recordara que el infierno existe. Para otros es el recordatorio más triste de cómo el fanatismo puede cegar el amor más puro, el de unos padres hacia su hija. La historia de Annalise Michel nos deja una pregunta inquietante. ¿Escuchamos en esas cintas a entidades del inframundo o el grito de auxilio de una mente rota que la religión no pudo sanar? Sea cual sea tu respuesta, es imposible no sentir un escalofrío al pensar en esos 67 exorcismos. Si este relato te ha erizado la piel, no olvides apoyarnos. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras incursiones en lo desconocido, y lo más importante, déjanos un comentario aquí abajo. ¿Crees que fue una posesión real o una tragedia médica? Te leemos en la sección de comentarios. Esto fue Exploración Siniestra. Ten cuidado con lo que escuchas en la oscuridad, porque a veces la oscuridad te responde. Hasta la próxima. Exploración Siniestra.